Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar un poco sobre el EBITDA, esta métrica, este término que todos conocemos, que todos hemos escuchado hablar alguna vez, pero que a veces puede llevar a alguna confusión y a algún error. Para empezar, vamos a definir qué es el EBITDA. El EBITDA es ese término contable que encontramos en el estado de pérdidas y ganancias de las cuentas financieras de las empresas. Y lo que nos dice son los beneficios previos a descontar los impuestos, los intereses, las amortizaciones y las depreciaciones. Sería el equivalente al beneficio bruto de explotación. A mí me gusta definir estas cosas como una herramienta que si la conoces y sabes utilizarla, pues te puede ser muy útil, pero que si no la conoces bien o no la sabes utilizar como debe ser, pues puede llevar a cometer errores. Entonces, ¿para qué nos puede servir el EBITDA? Bueno, pues para lo primero que se suele utilizar y para lo más popular, para lo que más se utiliza, es para medir la capacidad operativa de una empresa, esa capacidad de generar beneficios sin descontar los gastos no operativos. Luego también se puede utilizar como factor comparativo para comparar empresas entre sí o compararlas con la media de la industria, y de esta manera podemos tener un factor homogéneo con el que comparar estos distintos datos. También se suele utilizar como medida de rentabilidad. Seguro que habéis escuchado hablar de los márgenes EBITDA. Bueno, pues cuando hablamos de márgenes lo que estamos hablando es de rentabilidad y de eficiencia. Y por último, como medida de valoración, seguro que os suena de haber escuchado hablar de empresas que se adquieren por un múltiplo EBITDA. Bueno, pues esto sobre todo en el ámbito de fusiones y adquisiciones aún es muy popular y es una de las métricas que más se utiliza. Para hacernos una idea, vamos a ver los múltiplos que se suelen pagar, sobre todo en el mundo del private equity. Vemos que uno de los factores determinantes a la hora de estimar este múltiplo es el crecimiento, y vemos que si hablamos de empresas de crecimiento lento o consolidadas, se suelen pagar unos múltiplos de entre 3 y 5 veces EBITDA. Empresas con crecimiento moderado se están pagando múltiplos de entre 6 y 8. Y por último tenemos las empresas de supercrecimiento, que se suelen pagar a múltiplos EBITDA de más de 10, que estos siempre suelen ser empresas tecnológicas y que en casos actuales se están llegando incluso a pagar 10 veces, pero no sobre EBITDA sino sobre las ventas. Incluso han llegado a 12 veces ventas. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro vídeo. Ahora bien, seguro que habéis escuchado muchos defensores de utilizar esta herramienta, pero también muchos detractores, mucha gente que defiende que el EBITDA es inútil y que lleva a confusiones. Bueno, pues, ¿qué razonamientos utilizan estos detractores del EBITDA? La primera razón es que no mide la calidad de los ingresos. Esto daría para otro vídeo para explicar qué son unos ingresos de calidad, pero resumiendo, unos ingresos de calidad son aquellos que son recurrentes, que son repetibles en el negocio. Por ejemplo, una empresa puede tener grandes beneficios un año por haber vendido parte de sus activos. Y eso puede o no ser bueno, y eso en el EBITDA pues no se refleja. Otra de las razones es que el EBITDA esconde datos importantes como la deuda o el deterioramiento de algunos activos. Una empresa puede haber aumentado su EBITDA a través de deuda o a través de haber comprado activos de peor calidad, y esto tampoco lo refleja. Otra razón bastante importante es que no refleja la liquidez de una empresa, y esto se vio muy claro en la burbuja de las .com, donde muchas empresas tenían EBITDAs positivos, tenían EBITDAs crecientes, cuando en verdad no llegaban ni a tener beneficios.
Otra razón muy importante es que el EBITDA ignora los cambios en el capital circulante. Esta métrica no tiene en cuenta este factor, por lo que en periodos de cambios de capital circulante el resultado de EBITDA no va a ser el real, no va a reflejar el resultado real que ha tenido la empresa. Otro punto importante es que no se refleja la cantidad necesaria para reinvertir, y es que hay empresas con activos de poca duración, empresas intensivas en capital que tienen esta necesidad de continua reinversión, y esto tampoco queda reflejado en este término. Luego también hay que tener en cuenta que el EBITDA estudiado de manera independiente es erróneo para comparar múltiplos de adquisición. Hay muchos más factores que no quedan reflejados y que son los que determinan el precio al que se compra una empresa. Otro punto importante es que ignora los cambios en las políticas contables. Esto puede llevar a que haya un incremento de EBITDA y que no sea debido a una mejora en el negocio, sino a un cambio en la política de contabilización del inventario, por ejemplo. Así que esto hay que tenerlo en cuenta también. Y por último y más importante es que el EBITDA puede ser una medida inadecuada para varias industrias o varios tipos de empresa. Y me diréis, ¿por qué? Bueno, porque el EBITDA no refleja esas características únicas que tienen muchas empresas. Hay empresas de crecimiento, por ejemplo, que una de sus estrategias es reinvertir todos sus beneficios en investigación y desarrollo, en marketing, para aumentar su potencial de crecimiento y también ser más eficientes fiscalmente. Y esto hace que se vea un EBITDA muy reducido, pero lo que no significa que sea una mala empresa. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos sacar? Podemos decir que el EBITDA es una métrica fácil de manipular por las empresas. Hay varias maneras de inflarla o desinflarla según los intereses en cada momento que tengan las empresas, y esto hay que tenerlo en cuenta. Otra conclusión importante es que el EBITDA puede ser una medida útil para empresas de un perfil industrial con activos de larga duración, pero que en una economía con cada vez más activos intangibles y más empresas tecnológicas, pues cada vez yo creo que está perdiendo más peso y más importancia. Y por último, y la conclusión que creo más importante, es que el EBITDA puede ser una herramienta útil, pero que no se puede usar de manera independiente, sino que se debe usar como una herramienta más que se debe contrastar con los otros datos que tenemos para llegar a una conclusión más real de la situación de una empresa. Bueno, entonces, si hay tantos detractores y tiene tantos puntos débiles esta medida, ¿por qué se utiliza tanto el EBITDA? Bueno, pues sobre todo los que vais a escuchar que hablen de esta métrica van a ser empresas de private equity y sobre todo en el área del sell side. Y va a ser por motivos obvios. El EBITDA proyecta una imagen más sana y menos apalancada de las empresas, por lo que estos actores los suelen utilizar más. Pero también hay muchos CEOs que cuando hablan de sus resultados en sus cartas también suelen hablar del EBITDA. Y esto, según Warren Buffett, es una señal de alerta. Por eso, para acabar, os dejo un corte de la Junta General de Accionistas de Berkshire Hathaway, donde Buffett expresa su opinión acerca del EBITDA, y también os dejo en el enlace un artículo de Moody's muy interesante del año 2000 que explica todo esto en más profundidad. Así que espero que os haya gustado y un saludo a todos. But for example, you raised the question about cash flow. I would say the number of times we're going to buy into a company, whether it's through stocks or through the entire company, where people are talking about EBITDA is going to be about zero. I mean, we start out with, if somebody's talking about EBITDA, you know, if we take all the people in the world who have talked about EBITDA and all the people in the world who haven't talked about EBITDA,
there are more frauds in the first group, percentage-wise, by a substantial margin, very substantial. I mean, it is it's just a start. Now, that isn't, it's very interesting to me. If you look at some enormously successful companies, Walmart, General Electric, Microsoft, I don't think that term has ever appeared in their annual reports. I mean, so when people are talking about that sort of thing, either they're trying to con you in some way or they con themselves to a great degree. I mean, or both. Yeah. Well, that often happens. I mean, if you set out to con somebody, after a while you con yourself, which is why some of the people in the internet stocks, stayed with them. If they think you're focusing on EBITDA, they may arrange things so that number looks bigger than it really is. It's bigger than it really is anyway. I mean, the implication of that number is that it has great meaning. You take telecoms, they're spending every dime that comes in. I mean, in many cases, and it isn't cash flow. I mean, the cash is flowing out, but you can look at the statement and there's billions of dollars supposedly in depreciation and so on, but interest is an expense. Actually, taxes are going to be expense. Anybody that tells you that making a lot of money before taxes, that in terms of EBITDA, is meaningful, you get depreciation by laying out money ahead of time. It's the worst kind of expense. We look for float, where we get the money and then pay out later on. But depreciation occurs because you buy an asset first and then you get the deduction later on. It's the worst kind of expense there is. And you start paying taxes when you actually make money and when the depreciation runs out at some point. So it just amazes me how widespread the usage of EBITDA has become, and I would say there have been people who have tried to dress up financial statements in a way to appeal to people who were impressed by such a number.